Evangelio de hoy. Tema: Id al mundo entero y predicad el Evangelio. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, al ver la seguridad con que hablaba Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. Los jefes veían al hombre que había sido sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. Mandaron, pues, que los hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo, y nosotros no podemos negarlo. Pero prohibámosle que hablen más de ese nombre ante ninguna persona, no sea que esto se extienda entre el pueblo. Llamaron, pues, a los apóstoles y les ordenaron que de ningún modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. Pedro y Juan les respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes, en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Insistieron ellos en sus amenazas y los dejaron en libertad. No encontraron manera de castigarlos a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abridme las puertas de la salvación, y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús, pues, resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a los que habían sido compañeros de Jesús y que estaban triste y lo lloraban. Pero al oírle decir que vivía y que lo había visto, no lo creyeron. Después Jesús se apareció, bajo otro aspecto, a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Volvieron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían, y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos,
Sigamos con la reflexión del Evangelio. Queridos hermanos, Jesucristo resucitado se aparece nuevamente a sus discípulos y también a algunos seguidores. Muchos de ellos lograban reconocerlo y creer en Jesús, otros no. Y de esto justamente trata la palabra del Señor de este sábado. Reprocha la incredulidad, la obstinación de algunos que no son capaces de creer en el Maestro. A lo largo de esta semana hemos escuchado a través de la liturgia distintos relatos de cómo Jesús resucitado se aparece a sus seguidores. En este caso, el texto del Evangelio de Marcos termina con un envío, con un mandato misionero, es decir, que se trata de reconocer a Jesucristo resucitado, creer en Él y salir con entusiasmo, con ganas a contagiarlo, a anunciarlo a aquellas personas que no lo conocen o que no han oído hablar de Él. Pidamos, mis queridos hermanos, en este sábado, la gracia de poder reconocer entonces nuestro compromiso con Jesús, ese mandato misionero de ser discípulos, seguidores, misioneros del Padre. Consiste en que, con nuestras fuerzas, con nuestra propia vida, con acciones cotidianas, mostrarlo a Jesús, que los demás puedan darse cuenta del amor que el Padre nos tiene, a través de los gestos y de las obras de caridad, que como cristianos podamos cada uno de nosotros entonces participar en este anuncio vivo de la palabra de Dios, que contagiemos a toda la creación la alegría, la luz de la resurrección. Hermanos, durante toda esta semana, después de Pascua, nos hemos empapado de la fe en el Señor resucitado. Que esta fe, desde luego, sea el núcleo de nuestra creencia y de nuestra vida. Que el Señor ha resucitado, nosotros también resucitamos con Él, incluso ahora, poco a poco, a una vida nueva y más hermosa, en Cristo Jesús. Permanezcamos en esta bella certeza y alegría. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Oh Dios y Padre nuestro, tu Hijo Jesús vivió entre nosotros, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Por amor murió por nosotros, y tú le resucitaste a una nueva vida. Queremos fervientemente experimentar su amor y su presencia, hasta tal punto que, como los apóstoles, no podamos nunca parar de proclamar lo que hemos visto y oído, y que por ello los hombres te den gloria y alabanza a ti, Dios nuestro. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.